saludables. Básicamente este tema de la lactancia, somos como que muy repetitivos de que los bebés deben de ser amamantados porque esto va a generar múltiples beneficios a su salud. La principal y por la que más estamos abogando es por el tema inmunológico. La leche materna tiene la capacidad de poderse adaptar a ciertas necesidades que el bebé va a estar necesitando. Por ejemplo, se enferma de gripa, se va a adaptar esa leche materna con anticuerpos específicos para la gripa. El que esta leche tenga esta adaptabilidad tan grande va a permitir que reduzca la mortalidad infantil. Por ello es que como profesionales de salud tendemos a, este, a fomentar la lactancia, porque es importante que el personal de enfermería, perdón, de salud conozca sobre la baja producción. Bueno, para empezar, por la promoción de la salud materno-infantil, la lactancia materna es fundamental para el desarrollo y la salud del bebé. Cuando nosotros conocemos que esta paciente ya tiene una baja producción de leche, nos va a permitir a nosotros como personal de salud poder dar intervenciones apropiadas sin poner en riesgo el hecho de que se pierda esa lactancia, porque suele pasar que muchas mamás son muy extremistas, o todo o nada, o amamanto o no amamanto. Entonces, el que tú le puedas decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tal vez tienes una baja producción por esta situación, pero no pasa nada, puedes continuar amamantando y vamos a suplementar con fórmula. Así podemos rescatar tanto la leche materna como que el estado nutricional del bebé no se vea comprometido. Prevención de problemas de salud. El hecho de cuando hay una hipogalactia puede generar una baja de peso. Los primeros meses de un bebé son fundamentales para un crecimiento y desarrollo óptimo y sobre todo la cuestión cerebral. Cuando no hay suficiente carbohidrato, vamos a tener un bebé bastante lento que incluso puede impactar en su neurodesarrollo. Por ello es que si nosotros detectamos que hay una hipogalactia, lo ideal es que hagamos intervenciones apropiadas para evitar estas complicaciones. Y bueno, una intervención temprana por ambas cuestiones que ya mencioné. El conocimiento sobre las causas y señales de la baja de producción de leche van a permitir al personal de salud identificar y abordar el problema tempranamente. Va a haber casos en que la hipogalactia es lo que le llamamos como una hipogalactia percibida, es decir, la mamá sí produce leche, pero ellas tienen expectativas muy reales de cómo debe de ser la lactancia. Otros casos van a haber hipogalactias secundarias, que también lo vamos a ver ahorita en la exposición, y básicamente son esas hipogalactias causadas por el bebé por falta de estímulo. Es decir, la mamá está súper bien para poder producir leche, pero hay un detallito con bebé. Entonces, el hecho de que nosotros podamos reconocer qué tipo de hipogalactia nos estamos presentando, van a poder realizar intervenciones oportunas y apropiadas para estos bebés. En cuanto a la epidemiología de la lactancia materna, nos dice que solo el 28,4 de las mujeres van a lactar de forma exclusiva durante los primeros meses de vida. Ha aumentado el porcentaje, sin embargo, el porcentaje sigue siendo bastante bajo. Lo ideal es que al menos más de la mitad amamantaran. El 95% de las mujeres ha amamantado, pero menos de un tercio lo hace exclusivamente a los 6 meses. La lactancia materna está muy rodeada de mitos y también muy subestimada. Solemos pensar como que va a ser algo mágico que se va a dar y que automáticamente me voy a pegar a bebé y todo se va a resolver, cuando la realidad es que el tema de la lactancia tiene su grado de complejidad y su grado de aprendizaje. Cuando las mamás las primeras veces llegan a amamantar y no saben tan solo la postura, o la posición de bebé, pueden generar mucho dolor, también puede bajar que no hay una adecuada estimulación y todo se va haciendo como que una bolita por allí y hasta terminar o fracasar esa lactancia. Y menos de la mitad, del 47,7 de los lactantes en México, inician la lactancia materna en la primera hora de vida. Hay algo que se llama contacto piel con piel. Este contacto piel con piel en la mayoría de las personas o mayoría de las mujeres que tienen a sus bebés, sobre todo en ámbitos públicos, no lo logran. Para empezar, por la sobrecarga de trabajo que se llega a tener
cuando van a los hospitales públicos, ¿no? Y en los hospitales privados a veces sí se puede acceder a este servicio, sin embargo, no en todos están capacitados y a veces simplemente no lo realizan por mero desconocimiento del mismo. El hecho de que el bebé sea amamantado en la primera hora nos va a permitir que los niveles de prolactina y oxitocina se quede en el punto más alto, lo cual nos permite una mejor captación por parte de los receptores de la glándula mamaria y por ende una mejor producción de leche. ¿Cuáles son las principales barreras para la lactancia en México? Las políticas inadecuadas. Muchas mujeres tienen que regresar a trabajar demasiado rápido antes de que su lactancia se pueda establecer. Violaciones al Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna. Ni bien le están haciendo el bebé, ni bien tiene una hora y ya le están metiendo fórmula a un bebé que no lo necesita, a una mamá que tiene buena cantidad de leche. ¿Por qué? Por desconocimiento, por facilidad, por mil cuestiones que no se llega a respetar este código. Deficientes licencias de maternidad y poca protección a la lactancia en el trabajo. La lactancia actualmente solamente cuenta con una hora de permiso para poderse realizar extracciones y la cuestión es que en este tema de la producción necesitamos más de una hora en una jornada de 8 horas. Entonces, en ocasiones es un poco difícil poder mantener una lactancia, por en parte por la falta de estimulación y en parte por la cuestión básicamente que tenemos de como mamás la sobrecarga laboral, la sobrecarga mental que conlleva todas estas actividades. Me regresé. Ahora, también la insuficiente preparación del equipo de salud para dar consejería y acompañamiento durante la lactancia es una barrera muy importante. Por ejemplo, tengo pacientes con hemorragia posparto que salieron del hospital y los profesionales no le indicaron cuál era el paso a seguir. No les indicaron que ese bebé puede que ya no tenga suficiente leche, que ese bebé puede que tarde mucho tiempo pegado al pecho, que se deshidrate. ¿Por qué? Porque no conocemos la fisiología de la lactancia para algo tan básico como lo es la pérdida de sangre que genera en el cuerpo la baja de la prolactina y la oxitocina. O, por ejemplo, también tenemos el caso de aquellos bebés que son prematuros y no iniciamos la estimulación en las primeras 72 horas y estos bebés estas mamás van perdiendo pues la alza de prolactina que necesitamos aprovechar para poder a tener una adecuada eyección de leche. Y ya cuando a los 5 o 6 días necesitamos que ese bebé sea ya amamantado o que le demos leche por medio de extracciones o lo que sea, la mamá ya no tiene. Se secaron, dicen ellas. Y ciertamente se secaron porque no hubo una estimulación apropiada en los primeros días después del nacimiento. ¿Y cuáles son las cuestiones por las que las mamás dicen que no amamantan? Bueno, una de ellas es básicamente el no tener leche. Muchísimas mujeres, y más con el acceso de la tecnología, quedan un poco asombradas y sobre todo tienen expectativas muy irreales sobre lo que es producir leche. En TikTok, sobre todo, me han aparecido videos de mujeres de Estados Unidos en donde llegan a llenar jarras de leche materna. La realidad es que no sabemos el contexto de su salud por el cual esa mujer está teniendo esa sobreproducción, además de que la sobreproducción también es un problema que debe de ser tratado. Pero bueno, ahorita en cuanto a la hipogaláctea, a la baja producción, las mujeres piensan que esas cantidades de extracciones son normales y cuando ellas llegan a extraer leche y tienen 1 o 2 onzas, se decepcionan y piensan que ellas no están produciendo suficiente. También tiene que ver muchísimo con las cuestiones de los mitos. El bebé llora tantito y quiere pecho. Y la mamá dice, es que le acabo de dar. Y el pediatra le dice, es que debes de darle cada 3 horas porque si no, ese bebé está mal acostumbrado. Y se va haciendo un círculo porque ese bebé cada 3 horas no se va a llenar. Entonces la mamá va a estar dando fórmula y así se va haciendo hasta que esa lactancia también se ve menguada. Y a otras que no les gustó, bueno, eso ya es cuestión personal de cada una. Pero la principal, si se percatan, es la de no tuve leche. ¿Por qué muchísimas mujeres, más del 30%, dice que no tiene leche? Cuando realmente un 10% debería ser el que no tenga leche de manera fisiológica, porque también pueden haber estos accidentes, como lo mencioné hace un momento, de la hemorragia posparto, que nos puede producir una baja producción de leche. Las causas que pueden generar permítanme, dolor en la mama y lactante y producción de leche insuficiente desde efectos de agarre y succión hasta dolores osteomusculares por posturas inadecuadas, pasando por factores emocionales. Es decir, la hipogalactia no solamente es cuestión de no producir leche y ya, sino que también esta llega a tener una repercusión a nivel de su estado y salud mental.
así también como muscular. Ahora, también esta cuestión del mal agarre suele ser una de las cuestiones más frecuentes por las que las mujeres abandonan la lactancia, por el dolor, por un mal agarre. Entonces, ¿qué está pasando en ese caso? En ese caso, cuando hay un mal agarre, no hay una adecuada estimulación y por ende también no hay una adecuada producción. Una vez que solucionemos el agarre, la mayoría de las mujeres recuperan una buena producción de leche y logran amamantar sin problema alguno a sus bebés. Bueno, ahora sí, después de esta introducción, vamos a entrar en la materia de la baja producción de leche. Antes que nada, recordar la anatomía mamaria. La anatomía mamaria, lo que más es importante de saber es que el tamaño no define la producción de leche materna. Puedo tener una paciente con pechos extremadamente grandes que a lo mejor la parte del conducto lactífero y de los lóbulos no esté desarrollado y que por ende no me tenga buena producción de leche. Sin embargo, puedo tener una paciente con un pecho muy pequeño, pero que tenga bien desarrollado la parte de los lóbulos y de los conductos lactíferos que me va a tener una excelente producción de leche. El tamaño se da por el adiposito, la piel, el tejido graso, y eso es meramente ya algo de cada persona, pero eso no influye para nada en la producción o la cantidad de leche que esa madre puede producir. También tenemos que tomar en cuenta la cuestión hormonal. Las hormonas influyen en la lactancia. Si tengo una paciente con problemas de diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus tipo 1, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, etcétera, 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 puedo tener problemas de hipogalactia. ¿Por qué? Porque las hormonas también participan en esta fisiología de la producción de la leche materna. Básicamente, esta es una tabla de la fisiología de la leche materna. La leche materna durante el embarazo va a tratarse de un proceso totalmente endocrino, es decir, cuando la paciente se encuentra embarazada, nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada para que ese cuerpo se prepare para poder amamantar, porque el cuerpo por sí solo, es decir, endocrinamente, lo va a realizar. Sin embargo, una vez tenemos el nacimiento, tenemos 72 horas en específico de hasta 120 se puede alargar, dependiendo si la paciente no tiene algún problema hormonal, en donde nosotros necesitamos estimular esas glándulas para lograr una adecuada captación de lo que es la oxitocina y prolactina por medio de los receptores, que son los alvéolos. Ahora bien, este tema de lo que viene siendo la placenta también es muy importante. Durante el embarazo tenemos dos tablitas, la primera, dos líneas, perdón, que son las hormonas que va a generar la placenta, que es el lactógeno placentario y la progesterona. La progesterona también es muy importante en el momento de lo que viene siendo la producción de leche materna. Sin embargo, después del parto es necesario que estos dos niveles bajen de manera apropiada para que la prolactina sea liberada y que nos pueda ayudar a producir la leche. Si nosotros no estimulamos esa glándula mamaria, lo que vamos a generar es que la prolactina empiece a bajar y cuando nosotros necesitemos esta producción de leche, ya la vamos a tener bastante baja. ¿Pero a qué nos referimos con la hipogalactia? Básicamente, una hipogalactia es una falta o escasez de leche materna cuando se decide amamantar. Aquí puede ser porque la madre no produce suficiente que se conoce como primaria o porque el lactante no puede extraerla de modo eficaz que se conoce como secundaria. Antes se pensaba que la percepción de insuficiencia de leche o síndrome de leche insuficiente era una excusa de las mujeres para no amamantar, lo que supone una explicación inadecuada. La realidad es que el tema de la hipogalactia, es decir, en cuestiones de cifras, no ha sido muy bien estudiado. Sabemos cuáles son los factores, sabemos qué cuestiones hormonales pueden provocarlo. Sin embargo, no sabemos cuál es el número exacto de las mujeres, aunque algunos documentos nos manejan que es del 5 al 10%. Aunque la realidad es que si nosotros nos ponemos a pensar cuántas mujeres tienen diabetes gestacional, cuántas mujeres tienen hipertiroidismo, hipotiroidismo, resistencia a la insulina, son un montón. Y estas pacientes tienen el factor de riesgo de tener una hipogalactia. Entonces no podemos decir que ese porcentaje sea algo totalmente verídico. Y aquí no estamos tomando en cuenta aquellas pacientes que tienen algunas incidencias, como lo menciono, que es el sangrado o hemorragia en el parto. Entonces, ¿cómo voy a saber que me estoy enfrentando a una hipogalactia? Bueno,
En primer punto, vamos a tener una escasa ganancia de peso. El bebé no suele recuperar el peso de nacimiento o gana menos de 500 gramos al mes. Esto hay que tomar en cuenta las tablas de la OMS para los niños amamantados. Actualmente las cartillas ya de salud ya manejan las tablas de la OMS para niños amamantados. Sin embargo, aún así no son algo eficaces o confiables porque va a depender totalmente de la salud y de las características específicas de ese bebé. Por ejemplo, un bebé que me nació de 2 kilos, pero la mamá tuvo una pésima técnica de amamantamiento y me bajó a 1,500 y al mes me llega con 2,800. Aparentemente, perdón, con 2,300, aparentemente solamente me ganó 300 gramos, cuando en realidad ese bebé me está ganando 800 gramos y está en un peso súper bien, hay una adecuada producción. Por eso es que las tablas no nos pueden como que ser tan confiables y tenemos que personalizar cada caso de acuerdo a sus características y sus antecedentes de nacimiento. Vamos a tener misiones escasas, de escasa cantidad y niños que orinan menos de 6 veces al día. También esto es un dato bastante relativo, ya que algunos pañales tienen mayor absorbencia que otros. Algunos papás esperan más en cambiar el pañal que otros, pero una manera en la que tú le puedes apoyar al papá para poderle saber decir si está amamantando de manera apropiada es cuenta los pañales. Y también las evacuaciones, la popó que sea amarillo mostaza, que haga diario, etcétera. Y por último, la madre no consigue sacarse leche después de intentarlo durante varios días con buena técnica y varias veces al día. Es decir, aquellas mujeres que manejan un extractor, que manejan una adecuada rutina, que tienen una buena talla y aún así no logran aumentar su producción, estamos hablando de una hipogalactea real. ¿Cuántos días tiene que usar una paciente un extractor para que podamos decir que sí existe una hipogalactea real? Al menos 2 semanas. Antes de eso, es poco probable y muy poco confiable que podamos aseverar que exista una hipogalactia real. Cuando nosotros estemos sospechando de una hipogalactia, una de las preguntas principales es ver el color de la orina de los pañales. Si tú estás observando que ves este pañal como tipo manchas anaranjadas, podríamos estar hablando de uratos. Los uratos se consideran normales los primeros 5 días. Sin embargo, al igual que el peso, debe de ser muy, muy, muy personalizado, porque he tenido pacientes de 3 días con uratos que claramente no son normales y que nos están presentando signos de deshidratación. No todos los uratos son normales, aunque tengan menos de 5 días de vida. Siempre debe de ser valorado y evaluado de manera personal ese paciente para ver si esos uratos realmente nos están saliendo de lo normal o es una característica normal de este recién nacido. ¿Cómo voy a saber entonces cuando es normal o anormal esta cuestión de los uratos? Básicamente viendo el resto, evaluando el resto del cuerpo del paciente. Está presentando uratos, las mucosas están secas, la fontanela está hundida. Ese bebé, aunque tenga 3 días de nacido, no son normales esos uratos y nos están presentando una deshidratación. Ahora, supongamos que el bebé está ganando bien de peso, no tiene ningún tipo de fontanela hundida, las mucosas están bien hidratadas, entonces estamos hablando de que ese bebé tiene unos uratos normales. Por eso les digo que hay que evaluar de manera personal cada caso. ¿Cómo voy a saber que ese bebé está recibiendo buena cantidad de leche? Bueno, vamos a tener como un semáforo. En el primer punto hay que evaluar básicamente la pérdida de peso con relación al peso del nacimiento. Es normal que un bebé nos baje del 0 al 7%. Del 7 al 10% ya estaríamos como que en un riesgo medio y más del 10% ya tendríamos que evaluar por qué ese bebé nos está bajando tanto de peso. No es normal un bajo peso de más del 10%. Quiere decir que ese bebé no está recibiendo suficiente cantidad de leche. Vamos a tener la ictericia, que también este es un dato bastante relativo, porque la ictericia no solamente por deshidratación o por la baja ingesta de lo que vienen siendo la leche, vamos a tener estos datos de ictéricos, sino que también puede ser por incompatibilidad sanguínea, puede ser por otros motivos. Entonces, ¿cómo voy a yo evaluar esta cuestión? Bueno, en las primeras 24 horas no debe de haber ictericia.
Después de las 24 horas hay que evaluar qué tipo de ictericia está teniendo, referir, ver la historial clínica de ese paciente y descartar que esa ictericia no sea por otra causa y no sea porque ese bebé no está tomando suficiente leche. En la orina, que hay que contar los pañales, debe de mojar más de 5 pañales en 24 horas. Si te moja de 3 a 5, foco amarillo, y si moja muy poquito y tiene uratos, ya ahí es un foco rojo de que no está consumiendo suficiente leche. Evacuaciones, mismo caso, el color normal, esto va a abarcar para bebés mayores de 5 días de nacido, son amarillas, grumosas y milíquidas. Si el bebé tiene 5 días y sigue haciendo popós verdes, entonces quiere decir que ese bebé no está recibiendo suficiente leche. Y si todavía a los 5 días te sigue sacando meconio, ese bebé definitivamente no te está tomando suficiente leche. El estado de alerta y tono muscular. Y cuando está alerta, demandante y buen tono muscular, estamos hablando de un bebé que está recibiendo suficiente leche. Si está dormilón y requiere de estímulo y un tono discretamente alterado, hay que sospechar de una baja producción, aunque también puede ser simplemente que agarraste ese bebé muy dormido. Entonces, asegúrate de levantarlo súper bien para poder determinar si realmente está dormido o está bajo de energía. Pero si el bebé tiene un tono bajo, como que se escurre, como que lo levantas y se cae la manita, no hay como que un tipo de sostén. Aquí sí te sugiero muchísimo que veas esa técnica de lactancia y en caso necesario suplementar. En la mamá también hay que evaluar la actitud, el apoyo familiar y la anatomía de las mamas. También su bienestar, que no haya dolor. Si hay dolor, puede haber baja producción de leche por mala estimulación. También hay que ver su confianza, su convicción y su conexión con el bebé. El desempeño, la decisión, la depresión puede generar también baja producción de leche, al igual que el dolor, y también cuánta experiencia tiene, qué emoción tiene con esta nueva lactancia y la energía. Luego, normalmente a la madre la tienen a puro caldo de gallina, lo cual no ofrece suficiente energía y eso también puede menguar la producción de leche materna. También debemos evaluar la toma. En la toma, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Punto número uno, latch. La latch es la forma en la que el bebé se engancha al pecho. Si el bebé está demasiado dormido y no coge el pecho, tenemos la puntuación de 0. Si hace intentos repetitivos de colocarse, mantiene el pezón en la boca y llega a succionar así como de vez en cuando, vamos a poner 1. Pero si agarra el pecho, la lengua debajo, la boca ajustada y una succión rítmica, tiene 2. También tenemos que escuchar que el bebé trae. Luego succionan, 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 pero realmente no hay ningún tipo de dato que nos esté diciendo que ese bebé realmente está tomando leche materna. El tipo de pezón no es que el pezón como tal no permita la lactancia. Todos los pezones son aptos para amamantar. El detalle es que las mamás van a tener un poco más de dificultad. Entonces, si tú observas que hay un pezón invertido o un pezón plano, asegúrate de que esa mamá está haciendo una adecuada toma al pecho. También el confort, cómo están las mamas, si están llenas, si están con grietas o con dolor severo. Definitivamente ese pecho no está siendo adecuadamente estimulado para lograr una buena producción. Y el nivel de ayuda que puede tener también es muy, muy, muy importante. Con una vez que tengamos estos datos, vamos a poder saber qué tipo de dificultad de su lactancia va a tener esta paciente y qué tipo de tratamiento tenemos que ofrecer. Aquí, por ejemplo, les estoy presentando el caso de una paciente que, en este caso, esta bebé nos llegó, bueno, me llegó, la paciente había tenido cesárea. Los bebés que nacen por cesárea a veces pueden nacer adormilados porque no hubo ese trabajo de parto. Entonces, este bebé, si nos percatamos, no hay un buen enganche, no hay una cantidad de succión audible y la forma de pezón no hay tanto problema. Entonces aquí básicamente, si yo doy de alta a esta paciente con esta técnica de lactancia, a los 3 o 5 días me va a regresar con datos de deshidratación porque esta bebé no está tomando leche de manera apropiada. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso. Este bebé en específico aparentemente tiene un buen enganche, está bien pegado, una buena postura, pero escuchemos, no sé si escuchan el sonido.
solamente hay succiones y no llega a haber una deglución como tal. Entonces, esta toma tampoco está siendo efectiva, aunque aparentemente pareciera que sí. Y aquí otro ejemplo. Si observamos, parece un buen agarre, sin embargo, observamos que esta mamá tiene el pezón como por acá. Entonces, esta toma está siendo sumamente dolorosa para la mamá. Sin embargo, se está aguantando porque fue la forma en la que se pudo acomodar. Sin embargo, si nosotros dejamos ir a esta mamá con esta toma, lo único que vamos a lograr es que ese bebé no suba de peso y que me regrese, pero ya deshidratado, porque no está haciendo una toma efectiva. Succiona varias veces pero no hay un signo audible de que él esté tragando esta leche. Entonces, es importante que nosotros en el área de ginecología o de recuperación hagamos esta evaluación súper rápida, no nos toma más de 5 minutos para poder decir qué paciente puede tener un riesgo y poder evaluar a lo mejor, mira, vamos a cambiarte esta postura porque esta definitivamente no te va a servir y bebé te puede lastimar y eso te puede causar baja producción de leche, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los bebés van a tener cierto síntoma igual que las mamás cuando hay una hipogalactia. En el bebé vamos a tener un antecedente de deshidratación, va a estar inquieto constantemente, puede haber euratos en las orinas, puede haber nula, pobre o nula ganancia de peso y una excesiva pérdida de peso durante la primera semana. Recordemos que el peso que podemos máximo perder es no más del 7% del peso de nacimiento. En la mamá podemos tener pezones lesionados, no necesariamente grietas, pero sí pezones lastimados, porque cuando hay una hipogalactia los bebés tienden a jalonear el pezón para poder tratar de sacar lo más que pueden y eso llega a generar un dolor en la paciente. Hay dolor durante la toma, bajos volúmenes de extracción y búsqueda de alternativas de galactogogas. Básicamente son pacientes que ya trataron de comprar cuánta cosa le dijeron que iba a producirle leche que el té, que la medicina, etcétera. Pero realmente no han tenido como una buena técnica que pueda garantizar una adecuada producción de leche. Entonces, tomando en cuenta lo que hemos visto, tenemos que ver que existen dos tipos de hipogalactia, que la primaria va a ser por factores intrínsecos de la mamá y la secundaria va a ser por factores extrínsecos o externos a la madre, que estos tienen que ver más que nada con el bebé en ocasiones. Las causas relacionadas con la madre vamos a tener que sean pacientes primigesta, no porque el ser primigesta vaya a generar una baja producción, sino que luego las primigestas, debido a todo el miedo, todo la situación que están viviendo, no se pueden pegar de manera apropiada a bebé. Síndrome metabólico, hipotiroidismo, síndrome de Shinnan, hipoplasia de la glándula mamaria, antecedente de cesárea, bloqueo epidural o epidural, estrés o ansiedad, depresión postparto, mastitis subclínica, uso de hormonales, medicamentos, consumo de tabaco o alcohol y no respetar la libre demanda, así como la separación del binomio. Aquí en este tipo de cuadro englobamos las hipogalactia primaria que tienen que ver con la mamá. Sin embargo, esta clasificación va a tener también una subclasificación en donde estamos hablando de hipogalactias reales o percibidas. Por ejemplo, en la primigesta podemos hablar de una hipogalactia percibida. La paciente está sintiendo que no produce suficiente leche, pero realmente no hay ningún motivo por el cual no pueda producirla. En la ¿cuál otra? En la percibida es en la separación del binomio. La mamá puede producir suficiente leche, pero como no ha habido esta estimulación, la mamá piensa que su cuerpo no tiene la capacidad de, cuando en realidad sí la tiene. Ahora, en cuestiones del bebé, vamos a tener que un bebé con malformaciones orofaciales, hipotonía, prematuridad, tortícolis congénita y que esté separado, también me va a generar una hipogalactia, también deformaciones craneofaciales, la confusión de succión cuando metemos biberón muy pronto, es decir, los primeros horas de nacido, aversión o traumatismo oral por el uso de sondas o aspiración o que el bebé esté aletargado. La falsa percepción también tiene que ver con ese afán de querer medir la producción por medio de extractores. El problema es que luego las mamás no compran un extractor apropiado. Este que ven acá no es un extractor, esto es un tiraleche.
Esto no sirve para estimular la glándula mamaria. Esto solamente nos va a servir para lastimar el pezón. Si la paciente no tiene el recurso económico para poder comprar un buen extractor, se recomienda que mejor optemos por la extracción manual. Ahora, cuando los pacientes sí compran un buen extractor y observan la cantidad de leche que están extrayendo, se decepcionan porque piensan que las primeras extracciones van a lograr grandes volúmenes de leche y no es así. Va a depender totalmente de cada paciente y es en donde insisto que cada paciente tiene que ser evaluada de manera particular, de manera individual. Vamos a hablar de la hipoplasia mamaria. La hipoplasia mamaria es una de las cuestiones que sí pueden generar una baja producción de leche. No necesariamente quiere decir que la hipoplasia mamaria genere hipogalactia, pero cuando vemos una hipoplasia mamaria, podemos sospechar de que puede haber una baja producción de leche. Es decir, en términos más sencillos, si tú ves a una mamá con estos pechos característicos, préstale atención, porque puede ser que tenga baja producción de leche. ¿Pero qué es? Bueno, la hipoplasia mamaria es cuando tiene un crecimiento imperfecto e insuficiente que da lugar a unas mamas de tamaño y formas características, con escaso tejido mamario en su interior. No se trata de tener el pecho pequeño. Cabe aclarar que tenemos pacientes con pechos grandotes que tienen hipoplasia mamaria. Hipoplasia mamaria, estamos refiriéndonos a un escaso crecimiento de las glándulas para producir leche materna. Aquí, si se dan cuenta, la cantidad de glándulas que tenemos es mayor a las que tenemos en la mama tuberosa. Tenemos pechos pequeños con excelente producción, pero en el caso de las mamas tuberosas, la baja, em, el hecho de que no tengan bien desarrollados estas glándulas me pueden causar una baja producción de leche. ¿Cuáles son sus características? Son pechos muy separados entre ellos. La areola y el pezón pueden aparecer más engrosados que el resto del pecho. El pecho tiene una forma tubular, parece un cono o un tubo, y a veces se les denomina mamas tuberosas. Y también puede presentar diferencias muy significativas de volumen entre un pecho y otro. Ahora, va a depender el motivo por el cual esté desarrollando esta hipoplasia mamaria a las pacientes. Puede ser porque durante el desarrollo embrionario no hubo un adecuado desarrollo, o bien porque durante el momento que la glándula necesitaba recibir las hormonas del ciclo menstrual, de las hormonas que genera la hipófisis, de todo esto, no hubo un apropiado o un adecuado ciclo, no estimuló las glándulas y eso repercute en la producción de leche. La hipoplasia mamaria se va a definir por tipos. El tipo 1 tenemos un escaso tejido glandular, pero aún hay tejido. En el tipo 3, el tamaño de los pezones y las glándulas suelen ser bastante similares, es decir, a veces la areola está más grande que el propio pecho. Cuando nosotros veamos a una paciente, es importantísimo y que la evaluemos para temas de lactancia, es importantísimo que preguntemos si ya hubo cirugía mamaria, porque, por ejemplo, a la palpación, nosotros no podemos percibir si se trata de un seno operado o no, si no tenemos la experiencia de tocar otros pechos. Entonces, los pechos operados realmente no tienen una diferencia en cuanto al momento que la tocas si eres primerizo en estas cuestiones. Cuando ya tienes experiencia, ya puedes identificar cuando se trata de un pecho operado o no por el crecimiento básicamente de la glándula. Pero aún así, aunque tengas experiencia, una que otra se te puede escapar. Entonces es muy importante que tú preguntes siempre si hay cirugía mamaria o no. Por ejemplo, esta es la misma paciente y si observan estos pechos parecen que no están con hipoplasia y si yo los toco voy a sentir un pecho o un pecho normal. Entonces, cuando yo lo estoy evaluando de por qué tiene baja producción y yo veo este antecedente, ya puedo saber por dónde está yendo. Aquí otro ejemplo. Observen que la glándula está no tiene un adecuado desarrollo. De hecho, ni siquiera hay tejido adiposo y mucho menos glandular. Se opera, entonces parece que sí hay un adecuado tamaño, que no va a haber problemas, pero la realidad es que su antecedente me dice que sí va a haber. Aquí este es un caso clínico que tuve en el consultorio.
Es una paciente que me llegó referida por parte de una doctora de primer nivel, donde me comentaba que al tercer día de nacido ese bebé no había ganado suficiente peso, a la semana tampoco, pues ya esta paciente me llegó a los 15 días. Cuando preguntó sobre cuánto duraba pegado ese bebé al pecho, nos estaba durando más de 2 horas pegado en el pecho y a los 15 minutos pedía. No me estaba ganando suficiente peso, de hecho me perdió peso. Entonces empezamos a hacer una evaluación de la producción y vimos que ese pecho, a pesar de que llevaba 2 horas sin amamantar, no logramos más que obtener esa cantidad tan escasa de leche. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo estoy viendo mamas hipoplásicas, están separadas, tienen forma tubular, el areola se ve del mismo tamaño que el pecho. Al palparlo se siente bastante vacío, por decirlo de algún modo, y esto nos da el diagnóstico de que hay una hipogalactia. Cabe aclarar que las hipogalactias no van a fracasar un fracaso de lactancia, simplemente indican que va a necesitar que suplemente, ya sea con fórmula o con leche, si llega a haber algún banco de leche cerca de donde ella vive. También las reducciones me pueden causar una hipogalactia. Aquí, por ejemplo, la reducción normalmente hacen una cirugía por lo que es la areola y pezón, que se llama en T. Este tipo de cirugía puede lacerar o lastimar estos conductos, lo cual me repercuta en la producción de leche materna. He ahí que nosotros insistamos en ver si hubo cirugía mamaria o no. Cabe aclarar que la cirugía mamaria de aumento, en donde el implante fue colocado por debajo del músculo y esa paciente tenía pechos de forma normal con anterioridad, nos descartan casi un bastante posibilidad de que no, que ella sí tenga una buena producción de leche. Aquí, por ejemplo, otro caso clínico. Esta es una paciente que si se observan tienen un pecho bastante grande y aún así presenta baja producción de leche. Sin embargo, también he tenido pacientes con hipogalactia, es decir, que tienen este tipo de pechos, eh, perdón, con hipoplasia mamaria, que tienen este tipo de pechos que no tienen hipogalactia, es decir, no presentan baja producción. Por eso les decía que la hipoplasia mamaria no es igual a hipogalactia, pero si tú ves hipoplasia mamaria, puede haber hipogalactia. Por ello es indispensable que tú siempre que veas este tipo de pechos, prestes como que mayor atención, como que las pongas en foco rojo para que confirmes o descartes que haya una baja producción de leche que pueda poner en riesgo la salud del bebé. ¿Qué otro motivo puede causar hipogalactia? Perdón, mis perritos. Pueden ser por desórdenes hormonales. En esta cuestión puede generarse por la retención placentaria, es decir, que la placenta no salió en el momento del parto. Cuando la placenta no sale, si nos regresamos a la fisiología de la lactancia, nos dice que la prolactina no va a ser liberada. Entonces, puede que la paciente sí tenga una adecuada producción, pero como la placenta no ha salido, ahí está baja producción de leche materna por falta de la liberación de la prolactina. Hemorragia posparto, insuficiencia luteínica, disfunción tiroidea, síndrome de ovario poliquístico, obesidad, diabetes y déficit congénito de la prolactina. En la hemorragia posparto, ¿por qué puede causar una hipogalactia? Esto es debido al estrés fisiológico y psicológico que puede generar en la paciente. También por algunos medicamentos que se pueden utilizar. Por ejemplo, la ergometrina nos puede causar que nos disminuya los niveles de prolactina, lo cual puede generar que haya baja producción de leche. En estos casos hay que tratar con galactogogos más estimulación y suplementar al bebé en lo que logramos adecuados índices de leche materna. Puede haber una alteración en el eje hipotálamo hipofisiario por hemorragia. La hemorragia puede generar que la parte de donde se secreta la prolactina se seque, por decirlo de algún modo. La palabra correcta es que se necrose y por ende no haya más prolactina. Y retraso en el inicio de la lactancia. La retención placentaria es debido a que el lactógeno placentario y la progesterona evitan la liberación de la prolactina, lo que nos desencadena una baja producción de leche. La insuficiencia luteínica es básicamente cuando en el ciclo ovárico esta hormona no logra liberar la progesterona. La progesterona, que es justamente una de las hormonas que intervienen en la lactancia, necesita desarrollar la glándula mamaria.
Cuando tenemos esta insuficiencia, no hay un adecuado desarrollo mamario y es en donde podemos hablar que hay una hipoplasia mamaria. Hay una deficiencia hormonal que interviene entre la prolactina y la oxitocina y que también nos puede generar que haya una dificultad para sostener la lactancia después del parto debido a la deficiencia de progesterona que me está causando. La disfunción tiroidea por el desequilibrio hormonal de la prolactina y la oxitocina, que el metabolismo sea más lento, me puede generar que esa baja energía me repercute también a las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias necesitan altas cantidades de energía. De hecho, durante la lactancia, las mujeres suelen muchísimo aumentar el apetito. Entonces, cuando tenemos una baja energía, puede provocarme una baja producción de leche porque las glándulas mamarias también ven reducida esa parte calórica. La interferencia de la glándula pituitaria, que es la responsable de la secreción de la prolactina y la oxitocina. En la disfunción tiroidea es muchísimo más sencillo poder tratar un hipotiroidismo que un hipertiroidismo. Entonces, va a depender muchísimo de a qué nos estemos enfrentando, qué tratamiento en conjunto con su endocrinólogo se va a tener que hacer en el tema de la lactancia. En el síndrome de ovario poliquístico, básicamente se ve interferida la prolactina, la insulina y el cortisol, que son hormonas fundamentales para poder producir leche. Entonces, al tener estas irregularidades, puede causar que esa paciente no nos esté generando una adecuada cantidad de prolactina y me genere una baja producción de leche. O por el contrario, que tengamos niveles de prolactina demasiado elevados y que también eso me puede repercutir y causarme una baja producción de leche. También me puede causar los fármacos como la bromocriptina o la cabergolina, el tabaco, el alcohol, la anemia, la desnutrición grave y el edema. En el tabaco básicamente es porque la nicotina llega a afectar el hecho hormonal de la prolactina y la oxitocina, porque también me causa una vasoconstricción, lo cual me evita que haya un adecuado estímulo para la glándula mamaria y también hay desequilibrio hormonal y me alenta el metabolismo. En el alcohol tenemos una inhibición de la oxitocina. Normalmente existe el mito de que si te tomas una cerveza para poder en ayunas caliente, algo por el estilo, escuchado así, vas a tener más cantidad de leche. La realidad es que no es que tengas más leche, es que inhibiste la oxitocina, la leche que normalmente estarías produciendo se quedó ahí atrapada y por eso sienten los pechos más cargados. Entonces, por ello es que no se recomienda el consumo de alcohol, además de que puede dopar a bebé y generar que esté aletargado y por ende reduzca su consumo de leche materna. También hay deshidratación. La deshidratación puede impactar un poco en la cantidad de leche que producimos, sobre todo en deshidrataciones moderadas a severas. En la anemia hay una disminución del transporte de oxígeno y una alteración hormonal que básicamente también nos afecta la producción de prolactina y oxitocina. Y en la desnutrición grave hay un déficit de nutrientes esenciales, también hay una alteración del metabolismo materno y alteraciones hormonales como la prolactina y la oxitocina. Entonces, esto básicamente es lo que nos va a ir generando esta baja producción de leche materna. La mastitis subclínica también puede ser otro caso. La mastitis subclínica es una disbiosis de lo que viene siendo la leche materna. Básicamente, cuando nosotros tenemos esta cuestión hay dos tipos, hay varios tipos de mastitis. La mastitis que más conocemos es la mastitis aguda, donde se nos pone rojo el pecho, nos da fiebre, nos da escalofríos, etcétera. Pero la mastitis subclínica es un poco más desconocida y es básicamente de una disbiosis en el momento de las bacterias. Recordemos que la leche materna por naturaleza va a tener bacterias. Cuando nosotros tengamos esta disbiosis, es decir, una acumulación mayor de bacterias, va a generar que se impregnen en lo que es el conducto mamario, me reduzcan la luz y cuando vaya saliendo la leche, salga en menos cantidad. A esto me refiero. Esto debería ser el paso normal, pero cuando hay una mastitis, puede generar que estas bacterias queden pegadas en el conducto y que por ende me baje la producción de leche. Y en el edema también. Este pecho no tiene el pezón plano. Este pecho tiene un pezón bastante normal. ¿Cuál es el problema?
que esta paciente, su bebé pasó directamente a incubadora, no se estimuló, vino la bajada de leche y me edematizó todo el pecho. Y si observan, la cantidad de leche que se extrajo es bastante pequeña. Permítanme tantito. Entonces, aparentemente esta paciente no tiene leche, cuando en realidad es que sí tiene y tiene bastante. El problema es que hay que descongestionar, desinflamar esos conductos que permitan la salida de la leche y que la mamá, pues ahora sí se empieza a drenar ese pecho para lograr volúmenes apropiados. También puede ser causada esta baja producción por retraso en el comienzo, tomas infrecuentes, no dar tomas nocturnas. He conocido muchísimas mamás que dicen, yo todo el día amamanto, pero en la noche le doy fórmula para que así se duerma más. ¿Qué pasa? Que les va a reducir la producción de leche, porque durante la noche nosotros tenemos los niveles de prolactina más elevados. Y si estos pacientes no amamantan de noche, esa prolactina se desaprovecha y la producción va bajando. Tomas muy cortas. Una duración de una toma debe de durar más o menos de 30 a 50 minutos. Una toma de 10 minutos no es una toma eficaz, no hay una buena estimulación en el pecho. Los biberones o chupetes introducidos antes del mes de edad y la introducción precoz de alimentos complementarios. Bebés de 2 meses que ya les dan probaditas nos pueden causar básicamente baja producción de leche materna. También puede ser por alteraciones de la integración sensorial, es decir, problemas con bebé. Rechazo al pecho, huelga al mamar, inquietud al pecho, confusión tetina-pezón y preferencia de flujo. También puede ser que no es que el bebé no se pegue, se pega perfectamente al pecho, pero es prematuro y no tiene suficiente fuerza de succión o tiene problemas del sistema nervioso central o muscular o tiene alguna hipotonía o hipertonía. También puede tener problemas cardíacos o que el bebé esté letárgico. También puede ser por estructural, que el paciente nos esté presentando una micronactia o una retronactia, que básicamente es que el tema de la mandíbula esté bastante pequeña y hecha hacia atrás, lo cual impide que haya un adecuado acople al pecho. Y anquiloglosia. Aquí, por ejemplo, esta es una paciente con una retronactia que se ve algo así. No son la misma, son diferentes, pero algo así tenía esta bebé. Y hace muchísimas succiones, más no hace casi degluciones. Hace una, dos, tres, cuatro y apenas un trago. Es decir, hace 4 succiones por una deglución. Entonces, esta paciente no está tomando suficiente leche, no está estimulando este pecho por esta falta de la mandíbula que tiene que generar para poder producir esta leche. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Estimular con extractor, ofrecer suplementación y seguirla pegando al pecho. Aquí otro caso clínico. La de la foto anterior es esta pacientita. Obtenemos que en las extracciones, ella en la consulta obtuvo esta cantidad de leche. Quiero aclarar que yo nunca les digo a mis pacientes que tienes baja producción. Yo lo puedo decir con seguridad después de 2 semanas de tratamiento. Antes de eso, yo no me atrevería a decir eso porque yo no sé qué tipo de hipogalactia nos estemos enfrentando. Entonces, esta paciente llegó, senos normales, todo bien. Lo único que observamos es esa retronactia mandibular. Empezamos a hacer la evaluación de la producción. Observamos bastante poca leche, a pesar de que llevaba más de 3 horas sin amamantar. Empezamos con una suplementación con moringa. Empezamos con extracciones con extractor manual, porque por cuestiones económicas no se pudo comprar uno eléctrico. Y observamos que a las 2 semanas obtenemos un aumento de la producción. Entonces, esta paciente tenía una hipogalactia secundaria, en la cual realmente su producción de leche es apropiada, pero había una baja producción porque la bebé no se lograba enganchar de manera apropiada al pecho. La anquiloglosia también puede ser una de las causas por las cuales hay una baja producción. La lengua, al momento de que está pegado al pecho, no llega a succionarse de manera apropiada, no llega a estimular el pecho y por ende baja la producción. Entonces, también hay que evaluar el tema de la lengüita para poder descartar alguna hipogalactia. Eso que vieron ahí es el frenillo y eso es lo que genera
que básicamente haya una baja producción, aunque la mamá se empiece a estimular con un extractor y llega a tener niveles bastante apropiados de leche. También puede pasar que haya una baja producción de leche porque el bebé está muy chiquitito. En este caso, aquí lo que tendríamos que hacer es extracciones, esperar a que el bebé crezca. Si está debilitado, de la misma forma. Si la mamá tiene la areola muy grande, pero el pezón plano, se recomienda un agarre, le llamamos el agarre de hamburguesa, en el cual comprimamos lo que viene siendo la areola para poder permitir que el bebé se agarre. Es decir, no hay una desproporción mamá-bebé como acá, que el pezón está más grande que el bebé, pero sí hay dificultad por la misma anatomía de la paciente que se puede corregir y simplemente haciendo este enganche más profundo. Inclusive con pezón invertido se puede amamantar sin ningún problema. Este es otro caso clínico. Esta es una paciente que su bebé nació prematuro de 35 semanas, si no me falla la memoria. Observemos que los pezones los tiene invertidos. ¿Qué es lo que hacemos? Apenas salió del quirófano, colocamos piel con piel. Para llegar a esta postura, este bebé tardó 1 hora. Cabe aclarar que ese día yo no tenía más pacientes, era mi única paciente, por eso pude y tuve la oportunidad de realizar esta práctica, aunque comprendo que no en todos los hospitales existe esta oportunidad para poder hacer ese contacto piel con piel. Y si nosotros permitimos que este bebé desarrolle, claramente es un bebé sano, desarrolle esto, el bebé se pega sin problemas y tuvo una lactancia. De hecho, lamentablemente esta paciente se quedó con nosotros en el hospital como 2 meses porque tuvo dehiscencia de herida, entre otras complicaciones, y tenía unos volúmenes exageradamente enormes de leche. El piercing en el pezón no es que nos cause una baja producción, pero sí puede repercutir un poco en la lactancia. Hay que estar quitando y poniendo el tema del pezón. De hecho, el pezón, el piercing a veces no cicatriza, llevan 2 años con él y sigue sin cicatrizar. Entonces, eso puede dificultar o generar dolor y eso nos cause una baja de la oxitocina. Pero como tal, el piercing, como meramente el arete, no nos causa ningún detalle. Ya vimos y si nos percatamos existen un montonal de cosas que nos pueden generar una baja producción de leche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, hay que identificar qué tipo de hipoplasia mamaria estamos haciendo, teniendo o hipogalactia, que vamos a recetar un galactogogo. Bueno, nosotros somos enfermeros, los que somos de enfermería no podemos, los que son médicos sí. Sin embargo, lo que sí podemos es recomendarle a la paciente, mira, ve con el médico por este galactogogo. O bien, si ya hay muchísimos pacientes que ya desde saliendo del hospital llevan el galactogogo incluido, tú nada más darle el manejo apropiado. Extracciones, suplementador y fisioterapia motora oral. Vamos a favorecer el descanso de la mamá. Hay que dejar que el niño tome frecuentemente del pecho, dejar que esté el tiempo que quiera, evitar horarios rígidos, evitar agua o alimentación complementaria en menores de 6 meses y ayudar a la madre en el agarre si es necesario. Muchísimas veces pasa que como profesionales de salud tenemos desconfianza en la capacidad de poder ofrecer leche materna, o sea, de que la mamá pueda amamantar. Tenemos como que la duda de si tiene buena producción de leche o no. Desconfiamos también de la lactancia materna. También identificamos o pensamos que el llanto o el cólico continuo es igual a hambre, cuando realmente no. Tal vez ese bebé está pasando por un cólico de lactante y pide el pecho para tratar de calmarse. Y ustedes pensando que a lo mejor por ahí puede haber una hipogalactia cuando el peso está bien, las pipis también y las popos también. Entonces, no. Un falso estreñimiento, los bebés después del mes de edad pueden pasar varios días sin hacer popó. Antes del mes de edad deben de hacer popó diario. Algunos errores maternos, entre ellos que tardan mucho en darles o que están metiendo biberón muy rápido y profesionales en donde también cometen algunos problemas de donde no permiten este establecimiento de la lactancia, como meter el biberón desde el día 1. No aumento de peso real. Recordemos que los bebés bajan de peso. Ese es el peso que tenemos que tomar en cuenta para poder llevar nuestra tabla de crecimiento. Y la introducción de suplementos de fórmula o ayudas puede estancar esa lactancia. ¿Cómo vamos a manejar? Vamos a mejorar la producción láctea, vamos a manejar la hipogaláctea, hay que garantizar un adecuado aporte de leche y apoyar a la madre. En todas las hipogalácteas, incluso en las anatómicas, se puede conseguir una mejor producción láctea.
Lo que vamos a hacer es, uno, empezar a extraer leche cada 3 horas, ya sea pegándonos a bebé y también con un extractor. Hay que mejorar la técnica, las posturas y que el enganche sea correcto y podemos ver algún uso de algún medicamento como la domperidona, la metoclopramida o la sulpirida. Entre los farmacológicos, la domperidona se recomienda 30 miligramos por día durante de 7 a 14 días. Se puede extender hasta el mes, pero no más allá del mes, porque realmente no va a ser los niveles plasmáticos de prolactina se logran mantener después del mes de edad. Seguir con domperidona después del mes no tiene ningún tipo de funcionamiento. La metoclopramida son de 5 a 20 miligramos 3 veces al día durante periodos de 5 días a 4 semanas. Mismo caso que la domperidona. También podemos, en caso de que tengamos a lo mejor una paciente muy aprensiva, recomendar tal vez plantas. Podemos recomendar el fenogreco, eso sí podemos recomendarlo como profesionales de enfermería, que es el té de hierbas, 200 mililitros 3 veces por día o de 570 a 600 miligramos cada 3 veces al día. O también la moringa, que es de 500 miligramos, una tableta cada 8 horas por 2 semanas hasta un mes. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en pacientes con síndrome de ovario poliquístico o hiperprolactinemia, en vez de ayudar, este tipo de fármacos va a generar más daño, es decir, nos va a bajar aún más la producción. Por eso es muy importante detallar de manera apropiada en la historia clínica los antecedentes patológicos de la paciente. ¿Test servirán o no? No sirven. No tienen cantidades apropiadas de plantas, son muy caros y la mayoría son más como un efecto placebo. Si alguien se los regaló a su paciente y quieren aprovecharlos, adelante, pero realmente no tiene una funcionalidad comprobada que nos sirvan para aumentar la producción de leche. Es más una cuestión placebo donde los pacientes llegan a tener más confianza porque la confianza es fundamental para poder amamantar. Es un 85% información en el cuerpo y un 15% confianza. Y si no tenemos confianza, bueno, no hay una adecuada producción de leche. Atoles o tomar más agua realmente no sirven para producir leche materna. Podemos recomendar que la mamá coma mejor por las cuestiones de la anemia o la desnutrición, mas no sirve de nada incrementar el agua si no hay una adecuada estimulación a esta glándula mamaria y no sirven de nada los atoles. Lo que yo hago cuando me encuentro en circunstancias así es que yo le pregunto a la mamá, ¿te gusta el atole? No, no me gusta, suspéndelo. Sí, sí me gusta, continúalo. Realmente no peleen con este tipo de creencias que podemos llegar a tener como sociedad. Simplemente manéjenlas a su beneficio para ayudar a estimular a esta lactancia. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a hacer uso de un extractor, busquemos la talla del pezón. Aquí, por ejemplo, manejamos esta tablita de medición del pezón. Si no tenemos esta medición del pezón, lo podemos hacer con una regla. Lo que vamos a hacer básicamente va a ser medir el pezón. Este pezón nos está midiendo como 17 milímetros, entonces su talla de extractor va a ser 20 o 21. Cuando son este tipo de tablitas, es muchísimo más sencillo poder medir el pezón. Una talla de extractor apropiado, una talla de extractor apropiado nos va a permitir que las extracciones sean eficaces y que haya una adecuada producción de leche. Por ejemplo, quiero que en este video vean cómo llega. Este extractor le queda enorme a la paciente, entonces no está dando buena cantidad de leche materna porque no es la talla apropiada. De hecho, ni sale ni una gota, a diferencia de acá, en donde sí está bien la talla y hay una adecuada estimulación que nos permite básicamente mantener buenos niveles de leche materna. No les recomiendo comprar este tipo de extractores si tienen una paciente con hipogalactia. Este extractor es muy económico, cuesta como 300 pesos, pero a pacientes con hipogalactia donde necesitan una succión fuerte, este extractor no les va a funcionar. Y recordemos que el otro de la bombita, todo el que tenga así como una bombita no nos sirve. Es básicamente un tiraleche que lastima y no ayuda a estimular la glándula mamaria. Y además, ya tenemos que ofrecer medicación, que tenemos que estimular, pero también tenemos que garantizar un adecuado aporte de leche. Es decir, tenemos que suplementar a ese bebé en lo que logramos aumentar la producción. ¿Por qué? Porque así evitamos desnutrición y tranquilizamos a la mamá. Los bebés con hambre son muy, muy, muy irritables porque pues tienen hambre. Si no consigue extraerse suficiente leche, hay que ofrecérsela aparte como suplemento. Y la leche materna es la primera opción. Sin embargo, si no se llega a poder, podemos optar por fórmula.
Aquí también podemos suplementar. Ahí podemos suplementar la toma. Esto nos va a ayudar a dos cosas, a estimular la glándula mamaria con la succión del bebé y aparte también nos va a ayudar a que el bebé no nos rechace el pecho. O también podemos hacer este tipo de técnica que se conoce como relactador. Esto igual nos ayuda para empezar a estimular esta glándula mamaria y para que el bebé se acostumbre al pecho una vez se ha dado de alta. Ahí lo que se hace es cuando el bebé se llega a pegar al pecho, lo que hacemos es tirarle un poquito de leche. En este caso, que esta bebé es prematura, no debemos permitir que haga un esfuerzo o sobreesfuerzo de succión, porque en vez de ganarnos un peso, nos va a bajar. Entonces, viendo todo el tema, vemos que tenemos que evaluar si la producción, la hipogalactia, es una hipogalactia real o percibida, si es una hipogalactia secundaria o primaria. Este es otro caso clínico donde esta paciente, en la primera vez que fui a consulta, me estaba obteniendo por ambos pechos menos de 1 onza de producción, bebé baja de peso, deshidratada, con uratos. ¿Qué estaba pasando? Mala técnica de lactancia. Hicimos una adecuada estimulación, extracciones cada 3 horas por 10 minutos y observen la cantidad de leche que me llega a producir esta paciente. Si yo me hubiera quedado con este punto y le hubiera dicho, oh, no, no tienes leche, necesitamos suplementar, esa lactancia hubiera quedado de fracaso, cuando realmente no hay la necesidad. E inclusive, si ustedes se llegan a encontrar a una paciente con una hipogalactia real, por ejemplo, esta paciente tenía mamas tuberosas y mamas tuberosas severas. Empezamos a ver las extracciones, no lograba juntar más de 10 mililitros. Empezamos con extracciones, con estimulación, con fármaco recetado y a las 2 semanas ya me estaba sacando 2 onzas. Por eso les digo que yo no puedo asegurar o eliminar sospecha de una hipogalactia real o secundaria o primaria percibida hasta después de 2 semanas de tratamiento, porque yo necesito primero llevar al máximo esa glándula mamaria para lograr adecuados niveles. Este bebé realmente necesitaba muy poco suplemento, pero sí necesitaba, porque las 2 onzas solamente lograba sacarlas en ciertos momentos del día. Y bueno, ¿cómo vamos a saber que un bebé va a recibir suficiente leche? Porque el pecho de la mamá debe de estar sin lesiones, porque debemos tener un bebé tranquilo, porque hay orinas y evacuaciones apropiadas, porque la pérdida de peso no es exagerada y hay una buena, adecuada ganancia de peso, porque el bebé está tranquilo y hay una buena hidratación. Y bueno, pues básicamente esto es todo por el tema. Yo sé que me fui un poquito rápido, solo que no quería quitarles mucho tiempo, eh, pero no sé si existe alguna duda o algún comentario. Hola, Hola. sí, una consulta. Por ejemplo, hablábamos de las mamás que tienen los pechos extremadamente grandes, Ujú. ¿verdad? Yo tengo el caso de una amiga que ella, está planeando quedar embarazada. Todavía no tiene bebé. Sin embargo, ella tiene o sea, es que no es un pecho grande, es extremadamente grande, ¿verdad? Y ha estado considerando la operación, ¿verdad? De reducción de pechos, ya por tema de espalda, tema de, ¿verdad? Es recomendable que ella haga esa reducción antes de quedar embarazada y poder dar de mamar, o mejor, digamos, esperar el proceso de todo lo que es la lactancia, ¿verdad? Y ya después hacer la reducción de pechos. Yo le recomendaría que se espere definitivamente a su lactancia y que después ya se haga la reducción de pecho. Porque en algunas reducciones no es por echar sal ni nada, pero no han salido totalmente bien y podemos incluso tener un total que haya una, un corte exagerado de lo que son los conductos y glándulas mamarias. Además, le va a servir muchísimo la reducción después de la lactancia porque debido a la relaxina
luego los pechos pueden caer un poco, no meramente por la lactancia, sino por la relaxina que se genera durante el embarazo. Entonces es mejor que lo haga después de que haya pasado todo ese proceso. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo otra vez. Ujú. Tuve el caso de otra mamá que, bueno, ella tiene pechos tubulares, ¿verdad? Ella, de hecho, la bebé, bueno, ya tiene casi un mes de nacida y a ella la suplementaron con fórmula desde el día uno, ¿verdad? En el momento en que ya yo la atendí, ella ya había pasado por 3 asesoras anteriores, que lo que hicieron fue más bien bajarle la autoestima, dañarla, ¿verdad? Y etcétera. Ha aumentado un poco la producción, sin embargo, ya después de que yo la atendí y la vi, ¿verdad? Y vimos el caso y todo, ella ha tenido un buen agarre con la bebé, ha estado, dándole de mamar más seguido, ¿verdad? Ha tenido un aumento, sin embargo, ella sigue insistiendo que tiene dolor en el pecho, no un dolor como lastimado, digamos, de grietas en los pezones o así, pero sí me sigue diciendo que tiene un dolor en el pecho. No sé a qué se deba eso, ha aumentado un poquito la producción, no ha sido mucho, pero, sigue insistiendo en el dolor. Aquí es un poco difícil de poderte decir la causa del por cuál continúa con dolor, pero yo te sugiero descartar a mastitis subclínica, descartar algún tipo de disfunción oral en el bebé, algún tipo de succión enérgica, alguna hipertonía, descartar también inclusive si el extractor que está usando es de la talla. Serían como que las principales que llegamos a tener cuando hay una hipogalactia. Inclusive cuando hay una hipogalactia por mamas tubulares, también tiene que ver el bebé y con las tomas compensatorias. Como el Mm, bebé no está recibiendo suficiente leche, se empieza a jalonear del pezón y eso va generando daño y que se lastime el pecho. Entonces, en este caso, yo te sugiero ponerle algún tipo de relactador para que el flujo de leche sea bastante apropiado y el bebé no se desespere y la mamá deje de tener ese dolor. Pero sí te recomiendo también descartar los otros puntos. perfecto, muchísimas gracias. De nada. Bueno, pues si no hay más dudas, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, ahí en el grupo pueden mandar su nombre completo, su CURP y su correo para la entrega de su constancia y pues esperemos si los podamos ver